Recuerden, el título era Jesús afirmó la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Es bastante importante saber esto. Quizá podemos caer en el error de subestimar esto, pero ojalá no caigamos en eso. El hecho de que Jesús haya afirmado de que la inspiración de la Escritura en el Antiguo Testamento haya sido plenaria, o sea, plenamente de Dios, plenamente inspirada, plenamente fiel, plenamente inerrante, plenamente infalible, y también todas las profecías verbales hayan sido verdad, eh, eso afirma nuestra fe en la Biblia como base. Lo he dicho antes, cuando nosotros decimos que somos cristianos o la gente sabe que somos cristianos, estamos basados en un hecho histórico, ¿cierto? El Evangelio, Jesucristo. Segunda persona de deidad viniendo al mundo, ¿cierto? Viviendo una vida justa, una vida que nosotros no podríamos haber vivido y nunca podríamos haberlo hecho, ya que nosotros tenemos el germen del pecado. Jesucristo no tuvo el germen del pecado porque fue engendrado por el Espíritu Santo, donde Dios hizo una obra milagrosa en ese vientre para que naciera el Hijo de Dios encarnado, sin pecado, ¿cierto? Impecable, para poder vivir una vida perfecta y justa. Y así poder ir al madero, ¿cierto? Previamente predicando el Evangelio, ir al madero y sufrir esta ira de Dios aplastado en la cruz por su propio Padre, para satisfacer obviamente la justicia de Dios y la ira de Dios. De alguna forma, la única forma de satisfacer la ira de Dios era que un ser puro, ¿cierto? O un ser eterno pudiera haber muerto. En estas simples palabras le he resumido el Evangelio. Eh, el hecho de que Jesucristo haya vivido, ¿cierto? Predicado y haya muerto y resucitado es toda la obra, la obra del Evangelio, por así decirlo. ¿Ya? Otro ejemplo, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, el partimiento del pan, como dicen algunas iglesias, estamos anunciando eso, estamos anunciando el Evangelio, estamos anunciando que Jesús nació, ¿cierto? Vivió, murió, resucitó y volverá. Esa es la obra del Evangelio consumada y, y, de alguna forma cuando tomamos la Santa Cena estamos anunciando eso, estamos proclamando eso, estamos diciendo que creemos en esa obra. Eh, por eso es bueno, aquí hago un poquito de chaya, en el buen sentido. Eh, por eso que es bueno revisar quiénes son los que pasan a cenar en una Santa Cena, por ejemplo. Hay pastores bastante celosos de esa ceremonia que solamente los cristianos tienen que celebrar. Y muchas veces puede haber pasado de que en iglesias no cristianos hayan pasado a cenar. Y es una blasfemia. La palabra dice que beben ira para el día de la ira. eh, Porque no creen en Jesucristo. Un cristiano cree en Jesucristo y un no cristiano no cree en Jesucristo y no lo está proclamando. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando hacemos Santa Cena. Es solamente un ejemplo. Eh, Otro concepto, antes de partir la lectura. Recuerdo que en una clase de teología, John MacArthur dice que existen dos tipos de profecía. Una verbalmente predictiva y una tipológicamente predictiva. Eh, por ejemplo, para dar un ejemplo rápido, una, una profecía verbalmente predictiva es una virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿cierto? Y llamará a su hijo Jesús, ¿cierto? Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Es una profecía verbalmente predictiva, que fue verbal, es algo literal que está en la Biblia. Pero también hay profecías típicamente predictivas o de simbología, que por ejemplo en Éxodo cuando hubo el día de la Pascua, cuando Dios afirmó y quiso hacer
y plasmar el día de la Pascua, ¿cierto? El Cordero Pascual, cuando iba a pasar el ángel de la muerte en la 10ª plaga hacia Egipto, para que salieran los hijos de Dios de Egipto que estaban cautivos. Dios dijo que mataran al Cordero de la Pascua, ¿cierto? Y hay todo un ritual, ustedes lo conocen. Y esa sangre que pusieron en el marco de la puerta tipificaba a Cristo, a lo que iba a ser Cristo eh, un tiempo más adelante, varios años más adelante. Entonces todo aquel que estaba debajo de esa cobertura, de ese símbolo de sangre en el dintel de la puerta, eh, estaba a salvo del ángel de la muerte cuando iba a pasar. Eh, entonces todo el que está bajo la sangre de Cristo en la cruz y creemos en Él, en su sacrificio, ¿cierto? Y creemos que Él es Salvador, ¿cierto? Él es nuestro Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado y de alguna forma atendemos el llamado del Evangelio de forma plena y completa, esa sangre de Cristo nos cubre y la muerte espiritual nos pasa por alto. Eso sería una profecía típicamente predictiva. Y me gusta esa definición que hace John MacArthur de esos dos tipos de profecía. Eh, Ambas dos son verbales y son plenarias y tienen que ver con lo que estamos leyendo. Eh, Son afirmaciones que tiene la Biblia, la palabra de Dios, que no se pueden romper, que no se pueden cumplir. Ojo, no estoy hablando de interpretación, de que unas se cumplieron antes, otras van a ser ahora, otras en el futuro. Eso da para mucho, sino que estamos hablando de que la Biblia, de alguna forma, se van a cumplir todas las cosas que la Biblia dice que se tienen que cumplir y se van a cumplir. No sé si hay algún hermano que esté ocupando el PDF para que me ayude a ver la página, porque acá es la 95. La 116. 100, 16. 116. A ver, vamos a ver aquí el tiro 116. Ah, ya, la Biblia. Sí, quedamos un poquito más adelante en la 117. Al último dice Jesús hace una profunda afirmación teológica. Ahí vamos a leer ahora, ¿ya? Para los hermanos que tienen el PDF, vamos a leer un poquito para terminar esta idea, porque el otro día quedamos hasta aquí, ¿ya? Bueno, lo que leímos la semana pasada estaba hablando con referente al texto que está ahí, si se dan cuenta, Mateo 22. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Se acuerdan que yo expliqué un poquito esto? Una conversación, eh, hay una dicotomía aquí de padre con hijo hablando, compartiendo el nombre eh, en- de Señor, o título de Señor, mejor dicho, no en nombre, sino que título de Señor entre la primera y la segunda persona de la deidad, Padre e Hijo. Jesús hace una profunda afirmación teológica en este texto sobre su deidad. Él descendía de la línea de David, lo cual significa que la única manera de que David podía llamarlo Señor era si su hijo también era superior a él. Su hijo solo puede ser superior a él si también es Dios. De eso estamos claritos. Jesús fundamentó todo su argumento en la palabra del Señor. David puede llamar Señor a su hijo, puesto que su nacimiento humano es nada menos que el Señor, el Hijo de Dios encarnado. De nuevo, una sola palabra sirve de clave para establecer una doctrina tan importante como la deidad de Cristo. Hasta ahí quedamos la semana pasada, al parecer. Jesús constató la inspiración verbal del Antiguo Testamento
cuando en otra ocasión reprendió a los fariseos con estas palabras: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Aunque la cuestión aquí es que las escrituras se cumplirán hasta el más mínimo detalle, no podemos olvidar el hecho de que es consecuentemente esencial que que éstas sean exactas y fidedignas hasta el más mínimo detalle. Esto se refleja asimismo en el Sermón del Monte, donde Jesús dijo que cada letra es perfectamente preservada en el cielo y se cumplirá. Sigo leyendo acá. Y se cumplirá. No es solo que Jesús consideraba inspiradas las porciones más pequeñas del texto, sino también cada letra. Jesús afirmó que aún la parte más pequeña de las escrituras es eterna. Ojo ahí, es eterna. Las implicaciones para la historicidad del texto son enormes. Jesús dio fe de que este grado de exactitud, fiabilidad e integridad en el Antiguo Testamento, la Biblia debe entonces considerarse inspirada, inerrante y eternamente fiel, hasta la última palabra. En última instancia, el uso que Jesús hizo del Antiguo Testamento demuestra una absoluta confianza de la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, en su totalidad, en todas sus partes y en cada letra. Ese es el punto que queremos que quede claro, que Jesús afirmó la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. De eso no nos deberíamos olvidar nunca más. Charles Spurgeon, creo que fue Charles Spurgeon que dijo que cuando nosotros leamos la Biblia y encontremos una doctrina que nos rasca a nosotros, que nos redarguye, que nos está exhortando quizá a cambiar algo, y no nos gusta incluso esa parte de la Biblia, el problema no está en la Biblia, sino que el problema está en nosotros. Y eso puede pasar. Que leamos alguna parte de la Escritura que Dios nos esté hablando, nos esté reprendiendo, y no querramos entender esa parte de la Escritura, o de alguna forma no, no hacerle caso. No sé si se entiende. Jesús afirmó la necesidad de que las escrituras se cumplieran. La necesidad de que las escrituras se cumplieran. Constató repetidamente que tenían que cumplirse personalmente todo lo que las escrituras del Antiguo Testamento decían acerca de él y su ministerio. Ahí están todas las citas. En el contexto de su traición, Jesús citó a Zacarías 13:7, declarando que todos sus discípulos perderían la fe, puesto que las escrituras así lo afirmaban. Aunque los discípulos respondieron a esta cita con grandes objeciones, Jesús siguió afirmando que todo aquello tenía que ocurrir porque las escrituras se cumplirían. Aún mientras colgaba de la cruz, Jesús cumplió deliberadamente ciertos detalles de las escrituras. Eh, claro, esto está en Juan 19. No sé si se acuerdan del Salmo 22, donde está detallado eh, la aflicción de David. Está pasando un problema David tremendamente serio, tremendamente una aflicción enorme. Y David escribe, y todo ese salmo habla de la escritura, de lo que está pasando en la cruz. Hay un erudito que dice que ese salmo es como si David estuviera al pie de la cruz escribiendo lo que pasaba en ese momento. Así de claro son las profecías. Juan llega al extremo de afirmar que durante su vida los discípulos no habían entendido cómo se estaban cumpliendo las escrituras. Sin embargo, tras la resurrección de Cristo, Juan y el resto de los apóstoles recordaron lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y entendieron que Jesús había hecho exactamente lo que decían las escrituras. Jesús creía que todas las palabras de las escrituras tenían que cumplirse. Esto es exactamente lo que los apóstoles
constataron sobre lo que sucedió en la vida y ministerio de Jesucristo. Sí, tremendo esto. Jesús afirmó la necesidad de que las escrituras se cumplieran. Eh, Solamente hacer un comentario bien cortito. En este caso o en este evento tan importante, eh, una vez un profesor dijo que esto Jesús lo hizo para amarrar la escritura, eh, de alguna forma desde lo simbólico a lo literal. Amarrar la escritura significa, en otras palabras, cumplir la escritura a cabalidad, darle un sentido a la escritura, un sentido de cumplimiento, ya sea simbólico o ya sea literal, como les digo. Eh, un detalle bien rápido y cortito para que puedan entender lo que les estoy diciendo. Eh, Hay una parte de la escritura que cuando Jesús se bautiza, ¿cierto? Que dice que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Eh, a él oíd, dice. Y también dice que el Espíritu Santo bajó como paloma. Y si se dan cuenta, ese versículo dice que el Espíritu Santo bajó como paloma. Entonces ahí los exegetas se tiran de las mechas porque dicen que el Espíritu Santo no es una paloma. Lo que muchos dicen, que el Espíritu Santo sí es una paloma. Entonces, los exegetas que no defienden esa posición dicen que el Espíritu Santo bajó como baja una paloma, como en la forma que baja una paloma. Entonces, ese como es como un modal en el griego. Y lo que está diciendo en el griego, me acuerdo que yo lo revisé y dice que el Espíritu Santo bajó como bajaría una paloma. Entonces, mucho, ¿a qué voy? Es que mucho cuando ven la Biblia de una forma literal, eh, o la leen sobre todo en la Reina Valera, de alguna forma predican lo primero que se les viene a la mente leyendo ciertos versículos. Eh, Ahora con esto yo no quiero romper como el esquema de que todos tenemos en la cabeza de que el Espíritu Santo sí puede tomar una forma de paloma. No quiero decir lo contrario, sino que ese cómo en la Biblia se está refiriendo a que la paloma, de alguna forma, las palomas vuelan de cierta forma, se comportan de cierta forma, y el Espíritu Santo lo hizo semejante a eso. No que realmente estuviera afirmando que es una paloma. Y eso tiene que ver con lo que estamos leyendo, con el tema de que tenemos que ver, hay interpretaciones que son literales y otras un poco más simbólicas, ¿cierto? Eh, un ejemplo bien rápido, por ejemplo, cuando Jesús se encontró con Marta y su amigo Lázaro había muerto, dice que Jesús lloró. Y de ese versículo tan corto de la Biblia, Jesús lloró, yo he escuchado más de 20 interpretaciones de la Biblia, de que Jesús lloró por pena, que Jesús lloró porque tenía que resucitarlo y estaba en el paraíso, y a Jesús le daba pena sacarlo del paraíso porque estaba bien y tenía que sacarlo a esta vida de valle de sombra y de muerte. En fin, otras cosas también. Entonces, eh, no sé si me entienden a lo que voy, que muchas veces los versículos nosotros los alegorizamos mucho, sabiendo de que la Biblia también tiene un margen de interpretación y tenemos que interpretar también lo que dice la Biblia, ¿cierto? Eh, y quizás no romper ese marco de interpretación o de explicación que tiene la Biblia en sí misma. La mayoría de los que ocupan el método literal, ¿cierto? Histórico, interpreta la Biblia de una forma muy literal, muy literal. Yo personalmente encuentro que es la mejor interpretación. Personalmente lo digo, aunque
tampoco lo abrazo al 100% porque siento que, pienso, perdón, que igual hay muchas partes de la Biblia que quieren decir otra cosa de lo que está diciendo. Y hay figuras literarias, sí, y eso está clarísimo. Eh, pero a pesar de eso, de esa escuela de decir si es más literal o no tan literal, más simbólico, más espiritual, tenemos que entender de que sí Jesús vio la necesidad de que quería mostrarle a sus discípulos, a sus seguidores, a los seguidores del cristianismo, del evangelio, que las escrituras se tienen que cumplir, ya sea las profecías que aplicaran en ese tiempo y también la de en este tiempo. Jesús afirmó la historicidad del Antiguo Testamento. Aquí nos metemos un poquito en historia. Vamos a leer unos minutos aquí. Además de afirmar la autoridad e inspiración del Antiguo Testamento, Jesús declaró su confianza en la veracidad de los relatos históricos que contiene. Primero, Jesús afirmó la historicidad de las personas que aparecen en los relatos del Antiguo Testamento. La historicidad de las personas. Qué importante eso. Puesto que en cada referencia que hacía a ellas las trataba como personas reales. Cuando habló con el tema del divorcio, Jesús confirmó el carácter histórico, no solo del relato de la creación, sino también de Adán y Eva. Por otra parte, Jesús desarrolló su argumento para la doctrina del matrimonio a partir de la veracidad histórica del Génesis. Demostró una firme confianza en la autenticidad del relato de Génesis 4, constatando no solo la existencia de Abel, sino también su asesino. Afirmó también el rigor histórico de numerosas personas del Antiguo Testamento como Abraham, Isaac y Jacob, Lot y su esposa, Moisés, David, Salomón, la reina de Saba, Elías y la viuda de Sidón, Eliseo y Naamán, Jonás, Zacarías y Daniel. Jesús habló de todos ellos como personajes históricos y trató los detalles del registro bíblico sobre sus vidas como hechos históricos. Desde Adán y Noé hasta Jonás y Daniel, Jesús constató sin reserva la historicidad no solo de las personas mismas, sino también de los acontecimientos sobre ellas consignados en el Antiguo Testamento. El hecho de que Jesús aludiera con naturalidad a estas personas para explicar un importante punto doctrinal demuestra claramente que él aceptaba la exactitud histórica de estos textos. En otras palabras, chiquillos, para que se pueda entender esto, que quizás suena un poquito latero, sino que lo que quiere decir esta parte de John MacArthur es que Jesucristo, al citar a una persona con su palabra, ¿cierto? Sabiendo que Jesús es Dios mismo, sabiendo ese peso, ¿cierto?, detrás de las palabras y el discurso de Jesucristo, eh, Dios no es hombre para mentir, dice la Biblia. Y en ese punto, si Jesús mismo habló de, por ejemplo, Daniel, que Daniel existió o pasó algún acontecimiento histórico con ese personaje, es porque existió, es porque pasó, es porque realmente fue eso, fue vivencial, ¿ya? Eh, y esto puede funcionar de contrarrespuesta. Por ejemplo, puede haber una persona que dude de los escritos del Antiguo Testamento, como hay teólogos liberales que van seleccionando, segregando un poco la Biblia y dicen, no, los textos de Daniel hay varios que están en arameo y quizás no pertenecen a la Septuaginta y no es bíblico, Daniel. Yo lo he escuchado varias veces eso. Y la mejor, el mejor testigo, la mejor predicación de que Daniel existió es que Jesucristo, por ejemplo, haya hablado de él. Eso es lo que quiere decir esta parte de la explicación. De que Jesucristo mismo, hablando de todas estas personas históricamente y demostrando también los hechos, es porque existieron y esos hechos fueron reales. Y no solo eso, sino que todo lo que sale en la Biblia con respecto a estos personajes históricos nos van a servir a nosotros y nos van a emplear a nosotros una, una enseñanza bíblica, vamos a sacar un provecho en algún momento para nuestra vida.
Jesús afirmó la historicidad de lugares y acontecimientos registrados en el Antiguo Testamento. El Señor aludió frecuentemente a los relatos veterotestamentarios en sus enseñanzas. En ocasiones utilizó estas referencias para demostrar algún aspecto, otras veces como ilustraciones o confirmaciones de sus enseñanzas. Pero siempre habló de ellas como lugares y acontecimientos reales. Esto también puede sonar un poco de apología para los historiadores, arqueólogos, antropólogos. Es digno de mención que Jesús citó a menudo aquellos relatos caracterizados por consignar acontecimientos milagrosos. Constató la destrucción de Sodoma y Gomorra por parte de Dios, tal como se consigna en Génesis 19. Confirmó los días en que Jonás estuvo dentro del gran pez y el arrepentimiento de Nínive. Afirmó la existencia de un diluvio literal y universal en los días de Noé. Estaba convencido de que Dios proveyó a Israel maná del cielo en forma sobrenatural cuando el pueblo vagó por el desierto durante 40 años. Jesús no aludió a estos acontecimientos de forma rápida, utilizó estas narraciones para fundamentar doctrinas tan eternamente significativas como su resurrección. Por ejemplo, Jesús relacionó el hecho de su resurrección con la veracidad histórica de Jonás 1:17 y con su relato del tiempo de este profeta y el gran pez. Jesús no solo enseñó que las escrituras eran inspiradas por Dios mismo, sino también como necesario corolario históricamente riguroso. Claro, les voy a mencionar un punto un poco controversial. Eh, no sé si todos ustedes lo hacen, pero a mí me gusta ver páginas de rabinos judíos y de repente veo varias. Veo a rabinos judíos que algunos sí son mesiánicos y otros son ortodoxos. Y me acuerdo que hace un tiempo atrás estuve estudiando el libro de Jonás, sobre todo en esa parte cuando Jonás es tragado por este gran pez y está 3 días y 3 noches en el centro o en el vientre, como se le puede llamar. Y resulta que estos judíos, la mayoría de los judíos, llegan a la conclusión que el escrito de Jonás lo que quiere ejemplificar, sobre todo los judíos mesiánicos, quieren ejemplificar la muerte. ¿Cierto? Aquí recién lo leímos. Por ejemplo, Jesús relacionó el hecho de la resurrección con la veracidad histórica de Jonás. Y al tiro se nos viene la muerte. Los 3 días que él estuvo muerto y después resucitó. Y Jonás, obviamente, 3 días y 3 noches y después salió anunciando una tipología, una profecía, como le decía al principio, eh, tipológicamente predictiva. Eh, pero el detalle que le quiero mencionar, que es un poco eh, extraño quizá o controversial, es que los judíos dicen que Jonás murió. Jonás murió y lo que está anunciando ese libro es que Dios hizo una obra de milagro y Jonás resucitó. Y si se entendiera así, literalmente, ¿cierto? Si se entendiera así, podríamos entender incluso aún más la muerte de Cristo, que, que Jesucristo lo citó, ¿cierto? Mateo 12:38. Eh, yo cuando leí eso quedé impactado porque los judíos creen eso, aunque hay judíos mesiánicos que sí creyeron en el Mesías Jesucristo, Yahshua para ellos. Ellos dicen que el libro de Jonás está anunciando muerte y resurrección. De que si tú literalizas esa profecía, ninguna persona podría sobrevivir en el vientre de un pez, ¿cierto? Y ahí, como les digo, por eso que es controversial esto. Ahí hay unos dicen que no, otros que sí. Los que dicen que no toman rasgos un poco más literal y físico de ese momento que Jonás estuvo ahí clamando, orando, desde, en una parte dice desde el Seol. Entonces también los rabinos dicen que el Seol era el lugar de la muerte donde iban las almas y dicen, ah, sí, viste, ahí podemos probar que Jonás sí murió y su alma fue al Seol. Y ahí empiezan a alegorizar y se agarran de las mechas y dicen,
sí, que Jonás sí murió literalmente, o físicamente mejor, y otros dicen no, que es una alegoría para ejemplificar la muerte de Cristo espiritualmente, y también físicamente, porque Jesucristo murió físicamente. ¿Se dan cuenta que es importante el tema de la interpretación del hecho que haya sucedido eso? Sí, yo creo que no. No, no, yo creo que no. Yo creo que la escritura, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo se lo explico de una forma tan fácil? La escritura, según los maestros, cuando te enseñan hermenéutica, ¿cierto? Y todas las escuelas de interpretación te la enseñan, la escritura de alguna forma tienen una sola interpretación, una o dos, más no. Y ese una o dos quiere decir, ya están asociando la interpretación lo que es literal y simbólica, cuando dicen una o dos. Eh, los hermanos reformados, por ejemplo, ellos, yo he escuchado en sus predicaciones de que aunque el texto diga esto, en la predicación lo espiritualizan y de cierta forma está bien porque para mí eso es una implicación de la escritura, no es la interpretación de la escritura. No sé si me entiendo. Yo varias veces he escuchado predicaciones de reformados muy buenas que leen un texto y lo idealizan. De hecho, creo que la teología se llama teología idealista, que, que muchas profecías que son físicas, muchas profecías que son de un punto de vista un poco más literal, que uno lo lee y se da cuenta de que son cosas literales o cosas físicas. En varias predicaciones he visto hermanos reformados que eso se espiritualiza de un modo que, que se llega incluso hasta a distorsionar el texto. Yo tengo aprovecho de mencionarle antes de terminar de responderle al hermano Sebastián, tengo un amigo que es del sur, desde Lautaro, se llama Joel Torres, y él es un teólogo bastante agudo, bastante bueno. De hecho, se lo recomiendo para que lo busquen por ahí en las redes sociales. Eh, y él es premilenial y, y es muy bueno. Y estos días conversaba con él yo y hablábamos del tema de la interpretación de esto. Y de alguna forma él me decía, yo le hice la misma pregunta que me hizo Sebastián recién. Y él me decía de que era muy difícil responder esa pregunta porque la escritura tiene una o dos interpretaciones, ¿cierto? Que puede ser la literal o la simbólica, pero la implicación es mucha. Entonces, claro, yo puedo hablar de Jonás en un sentido de que sí se pudo haber tomado esa imagen de que quizás, como dice lo ortodoxo, el pez no fue real, físico, sino que lo que está diciendo al final Jonás es una vivencia de haber naufragado en el mar, por ejemplo, o haber estado al límite de la muerte, o como dicen la otra escuela, de que sí realmente murió y clamó desde el Seol. Pero lo que me decía Joel, y lo que dice también MacArthur en un libro de hermenéutica, que hay detalles en las profecías que no tienen que alterar el corazón de la profecía. No sé si me logro dar a entender, pero yo puedo, por ejemplo, si yo digo Jesús en un momento en la fiesta de la Pascua descendió a Jerusalén con su familia y los discípulos, pero otra Biblia o otra predicación alguien me va a decir, o otro libro me va a decir, Jesús en el día de la Pascua de la celebración descendió con los discípulos y no sale la palabra familia. Eso no me altera la acción quizás del predicado, de la frase completa. Entonces yo creo que lo que hay que hacer aquí es ver el corazón de lo que estaba anunciando Jonás y es la resurrección de Cristo. Entonces, sea físico o sea espiritual, lo que pasó Jonás o la escuela rabínica, lo que están interpretando, ¿cierto? Como lo hacen, el hecho histórico de la resurrección de Cristo, la vindicación del Padre cuando lo levanta de los muertos, no se altera. No sé si me entienden. No se altera la resurrección por decir que Jonás sí murió físicamente
o realmente fue un clamor porque sí realmente estuvo en el estómago de un gran pez, vivo. Pero sí la señal está, sí la tipología está, sí, sí, la predicción está. No sé si se entiende lo que quiero decir. Yo creo que el gran daño que podemos hacer quizás como estudiantes o quizás como predicadores es dañar la escritura. Es decir, cuando la escritura quiere decir algo y realmente no está diciendo lo que nosotros estamos diciendo. O, o cuando queremos interpretar algo, cuando realmente la Biblia no lo dice. Ojo, yo no estoy en contra de la alegorización que hacen muchos reformados. No estoy diciendo eso. Cuando digo de que ellos distorsionan es cuando se toma una profecía que es muy física, que tú la analizas en el griego y las palabras muchas veces aluden a algo muy, muy concreto, algo que se tiene que cumplir, eh, y ellos lo alegorizan. Un gran ejemplo, mire, para no entrar en un detalle o en un conflicto. eh, Hay un libro del amilenialismo que yo me compré de Querigma, que se llama Venga tu reino. Y el que hizo ese libro, Sam Storm, dice, bueno, si los dispensacionalistas dicen que se va a construir el tercer tiempo, el tercer templo, y ahí se va a sentar la abominación desoladora, cosa que ellos no creen. Eh, si lo hacen ahora y se cumple, va a ser solamente coincidencia, porque la Biblia no dice eso. Entonces, sale textual ahí en ese libro que esa es su contrarrespuesta, eh, al contrario de los dispensacionalistas que se toman obviamente de las profecías de Daniel, de Zacarías, de Apocalipsis y de algunos profetas menores que dicen que sí se va a construir el tercer templo donde se va a sentar el anticristo y va a gobernar el mundo durante la tribulación, que ese es como el gran postulado dispensacional en el último tiempo, que todos lo conocemos. Eh, claro, la escatología milenaria dice que no, que si se volviera de alguna forma a hacer por ejemplo, en el tema del milenio, cuando si hay un milenio literal y Jesucristo viene a reinar y se renuevan de nuevo los sacrificios y todo, entonces estaríamos retrocediendo, dicen ellos, a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y Sam Storm de nuevo dice lo mismo. Dice, si se volviera a eso y se construye el tercer templo y pasara, no sé, algo así como físico, dice, sería solamente coincidencia. Entonces, para mí lo personal es una contrarrespuesta muy débil decir, sí, va a ser solamente coincidencia que suceda eso. Yo creo que no es una buena respuesta, a mi parecer, pero por no estar de acuerdo quizás en alguna doctrina con alguien o con alguna escuela de interpretación, yo voy a negar, por ejemplo, el simbolismo de la Biblia, al contrario. Y eso muchas veces se pasa por alto, o porque, o porque somos dispensacionales, los de la teología del pacto nos dicen a nosotros que no creemos en los simbolismos de la Biblia, y se van al extremo de decirnos eso, ¿no? Y no, eso no es así. Lo único que nosotros tratamos de hacer es dar una interpretación consistente de la hermenéutica histórica literal y hacer la Biblia más literal de lo que, de lo que realmente quiere decir. Es solamente eso. Eh, y, y armar este rompecabezas, ¿cierto? Que la Biblia de alguna forma está como diseminada y habla muchas doctrinas que se van repitiendo libro tras libro, pero la Biblia no es un libro ordenado en el sentido cronológico, que uno lo lea y quede claro con todas las doctrinas, no, no es así. En varios libros del Antiguo y del Nuevo Testamento hablan la misma doctrina, y otros con simbolismo, otros con cosas más físicas, y ahí uno va entendiendo ciertas partes de la doctrina. Pero yo creo que lo importante, yo creo que lo que tenemos que quedarnos de lo que hemos hecho hoy día, o leído, o hemos compartido hoy día, es que más allá si somos verbalmente predictivos, como los dispensacionales, o típicamente predictivos como los reformados, es que la Biblia se tiene que cumplir. Como decía Valentín el otro día en el chat,
Eh, yo creo que Cristo viene, Cristo sí tiene que venir, sí tiene que gobernar. eh, de algún modo eso se va a cumplir. Parte de ciertas escrituras se tienen que cumplir al dedillo, al pie de la letra. Y en eso todos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo, que algunos digan que esto es antes, esto después, eso ya es cosecha, pero sí o sí sabemos que la escritura se tiene que cumplir. No sé si le habré contestado bien al hermano Sebastián, pero al final lo que yo quise decir es que independiente, yo pueda tener una opinión distinta de ustedes o ustedes de mí, no alteremos la doctrina que está detrás de quizás de ese texto, ¿cierto? Quizás de, mm, de la palabra en este caso, de lo que quiera decirnos el Espíritu Santo por intermedio de la Escritura. Yo creo que eso es lo sacro, eso es lo sacrosanto, lo sagrado, no mover eso. Eh, leímos, ya leímos esto, voy a marcar acá, chiquillo, porque si no después se me va. La historicidad de las personas. Y leímos hasta cuando hablamos de Jonás, hasta aquí, página 97 del libro. Ya, no sé si hay alguna consulta, duda, sugerencia, lo que sea, lo podemos compartir. ¿Alguien que quiera aportar antes de que nos despidamos? Hoy día no se conectaron muchos, quizás estaban ocupados. Yo creo que si no hay preguntas y dudas cuando yo pregunto o algo, alguna intervención es porque quedó todo claro, quedó todo grabado. Sí, sí, exactamente. No sé si ustedes han escuchado a Samuel Peremillo, bueno, yo creo que sí, pero él habla de eso, de lo mismo que está usted, de lo que está diciendo usted, que, por ejemplo, Samuel Peremillo, un tremendo teólogo, haciendo clases en Barcelona, en la Universidad de Vigo, teniendo una trayectoria eh, quizá prestigiosa, ¿cierto? Con su mentor, Francisco Lacueva, que en habla hispana es considerado el mejor teólogo del mundo en el habla hispana, ¿ya? Eh, no en inglés ni en otro idioma, en el habla hispana. Yo, de hecho, hace poquitos días parece que yo les conté que yo me compré una Biblia, se llama la BTX, Biblia Textual, versión 4. Cuando me la compré, llamé a una señora que hizo el contacto que de acá de Chile hacia afuera, hacia el extranjero. Y ella, antes de venderme la Biblia y todo y hacer el contacto, me contó toda la historia por teléfono. Me contó toda la historia de la BTX y me habló como 30 minutos por teléfono. Y hay varios detalles que yo ya sabía, otros que no. Y los que no sabía era que el que trabajó en la BTX trabajó 47 años en esa versión. Obviamente la versión 1, 2, 3, la cuarta mejorada. Eh, y cuando él estudió de una forma, lo riguroso de esto es que fue una persona que iba a un seminario y los votaba porque decía que los seminarios eran muy legalistas y se encerraban en sus interpretaciones. Eso también me llamó la intención. Me llamó la atención de eso, de que eh, se metiera a un seminario
no sé, pues a lo mejor se metió a un seminario reformado y él era dispensacional y tuvo conflictos y se salió, y tuvo varios conflictos a lo largo de su vida, pero él estudió la escritura, 47 años, surgió la BTX y cuando él quiso hacer una revisión del original, adivinen a quién llamó, con quién se juntó. Y eso que la BTX es una de las mejores Biblias catalogadas hoy en día, en todo idioma, una de las más fieles al texto, a los textos originales, a las copias originales, la BTX 4. Se juntó con Francisco de la Cueva y Samuel Pérez Millo. Yo con eso quedé sorprendido, muy sorprendido. ¿A qué voy con este comentario? Es que Samuel Pérez Millo en una predicación dice que el maestro, el teólogo, el predicador en este caso, o nosotros como estudiantes, tenemos que ser lo más sencillo posible, lo más capaz posible, capaz no en el sentido teológico, que sepamos mucho. Bueno, gloria a Dios, sí sabemos harto, pero que seamos lo suficientemente capaz de entender lo que el texto está diciendo y lo que el Espíritu Santo quiere que tú le digas a la gente en el momento que estás hablando la escritura. Y eso cuando lo dijo Samuel Pérez Mío a mí me impactó porque siendo un tipo de aula a un nivel tremendo, él contaba en esa predicación que el buen maestro, buen predicador tiene que ser capaz de que el más intelectual que llegue ahí a la congregación el día domingo, por ejemplo, y te está escuchando una persona que es profesor o que es ingeniero o que tiene un intelectualismo quizás bastante alto, versus quizás una hermanita, ¿cierto? Una ancianita que quizás no sabe leer, ¿cierto? Que ha escuchado solamente predicaciones, como no sabe leer, no lee la Biblia, todo lo que sabe es porque se lo han dicho desde el púlpito. El tema puntual es que el predicador tiene que ser capaz de que el más intelectual de su público y la hermana más humilde de su congregación entiendan el sermón, entiendan la clase, entiendan lo que se quiere decir. Y cuando yo escuché esa predicación a mí me impactó porque muchas veces nosotros queremos hablar cosas que quizás estudiamos, ¿cierto? O quizás queremos impresionar, quizás queremos, no sé, llamar la atención, o como les pasa a muchos jóvenes hoy en día, ojalá a ustedes no les pase eso, se compran la Institución de Calvino, un par de libros reformados, los leen y ya se creen Juan Calvino, po. Ya nos creemos Arcis Sproul, ya nos creemos así, pues. Bueno, el Leito se tuvo que ir, así que se retiró. Nos manda saludos. ¿Se entiende? Entonces, a pesar de que estemos estudiando teología sistemática y nos juntemos y leamos esto y compartamos ideas, hablemos de teología, hablemos de profecía, hablemos de hermenéutica y todas las cosas que trae la profecía, que hablemos de la escritura, lo más importante, yo creo, en la vida de piedad que tenemos con nuestro Dios, en comunión con Dios, y que los frutos del Espíritu abunden en nosotros, con los demás. Es lo más importante. Eh, y recuerden que al que se le da más se le pedirá. Ustedes están aprendiendo, ¿cierto? Yo también, y muchos hermanos están aprendiendo, y a medida que nosotros vamos incursionando más en la palabra de Dios, vamos a aprender más. Dios no se nos va a revelar más, lo vamos a conocer más a Él. Vamos a poder predicar quizá mejor el Evangelio a los perdidos. Vamos a lograr múltiples propósitos y herramientas vamos a adquirir. Pero lo más importante es que el hermano más humilde cuando nos escuche nos pueda entender, tomando las palabras de Pérez Millo. Y eso para mí fue una gran enseñanza porque obviamente en un momento de inmadurez, leyendo tantos libros y tantas cosas, llega un momento que tú dices, pero ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué? Hay ministerios detrás, hay dones, hay cosas así. Como decía nuestro hermano Sebastián, quizás Dios ahí va a hacer algo, ¿cierto? A futuro.
no lo conocemos, solamente Él lo sabe y Él está aquí también por algo, aprendiendo, ¿cierto? Cosa que después ustedes puedan bendecir a los demás. Pero siempre lo primero, la humildad, ser humilde. Hay personas que no saben lo que ustedes están aprendiendo. Hay personas que cuando ustedes le hablen y quizás si hablan en un tono un poco más técnico no le van a entender. Y nosotros tenemos que ser suficientemente capaz de poder explicar de una forma sencilla, muy sencilla para que las personas y los hermanos puedan entender. Con esto termino. Deme un par de minutos más. Eh, el otro día estaba trabajando, yo trabajo acá en Ganmar, acá en Ventana, y se me acercó un ex compañero de pega, que es Juan Poblete, que incluso está en este grupo, no se ha conectado porque no ha podido, está trabajando en su casa los fines de semana. Y a lo lejos yo iba manejando un vehículo y iba bajando y él me hace una seña y él estaba con otro compañero de trabajo y me dice, oye Alex, me dice, aquí tengo un compañero de trabajo que quiere que le explique la Trinidad. Y yo igual andaba apurado, andaba trabajando, entonces fue como que me impactó porque yo no estaba pensando en eso, sino que estaba con mi mente en mi trabajo, ¿cierto? Eran como las 3 de la tarde. Y me dijo, aquí hay un compañero de trabajo que no entiende la Trinidad, cómo Dios puede ser tres a la vez uno. Y cuando él me hace esa pregunta, sabiendo que la Trinidad quizás para un cristiano ya nacido de nuevo es complicado entenderlo, ¿cierto? Estudiarlo y estudiar la doctrina de la Trinidad que no es fácil. Imagínense para un no convertido, explicarle la Trinidad a un no convertido. Entonces yo pensé y me acordé al tiro de las palabras de Samuel Pérez Millo. Fue como decir, ya, aquí no te sirve la intelectualidad y los libros ni nada, sino que ya tienes un par de minutos para decirle a una persona de que el Dios en el cual creemos es uno y a la vez es tres. Es un Dios, ¿cierto?, en tres personas. Y tomando esa referencia o esa experiencia, me di cuenta de que la Biblia nos dice que tenemos que estar preparados para mostrar defensa a todo aquel que demande razón de la esperanza en la cual nosotros depositamos nuestra fe. Y ese es el Evangelio, Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos estudiando para eso? ¿O estamos estudiando para nosotros? Nosotros estamos estudiando para ser discípulos de Jesucristo y para también predicar el Evangelio. Para eso estudiamos, para conocer a Dios. Y a medida del conocimiento, Dios nos va a bendecir a nosotros y a quienes nos rodean, a la familia. Y yo se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Yo, por ejemplo, he estado sin trabajo y yo no preocupándome por el trabajo, solamente siguiendo quizás con clases o compartiendo el Evangelio, hablando al Señor, trabajando los medios de gracia sin recibir nada, Dios abre camino y te bendice. Dios se encarga de eso. Y he tenido que aprender a confiar en el Señor no viendo nada. Y Dios hace cosas milagrosas. Así que eso, chiquillos, espero que hoy día haya sido, aparte de leer un poco y como clase, aunque yo digo que no es una clase porque estamos leyendo esta teología sistemática, que le haya servido de reflexión, de, para sus vidas, para sus almas y su espíritu. A pesar de que estudiamos la Biblia de una forma quizás distinta como se hace en una congregación, es de bendición poder estar con ustedes. Eso, no sé si alguien más quiere decir algo para despedirse o